Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más en esta clase bíblica virtual donde estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Es una alegría poder encontrarnos nuevamente como cada jueves para tener entonces estas hermosas lecciones de la palabra de Dios. Y cada jueves entonces tocamos un tema importante de la Biblia, ¿sí? Los temas más importantes de la Biblia los vemos aquí entonces en esta clase bíblica, donde estamos entonces compartiendo esta carpetita que se llama La Fe de Jesús. Usted puede solicitarla totalmente gratuita y se la haremos llegar a su domicilio. También puede solicitarla por WhatsApp, ¿sí? De manera digital, en formato PDF tenemos también este material. Así que tenemos también Biblias para darle si necesita. Estamos a su disposición para que pueda entonces comprender más de la palabra de Dios, ¿sí? Es una alegría para nosotros poder entonces compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios los bendiga, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a ver la continuación del tema de la semana pasada, donde vimos cuál era el día de reposo, el día de descanso, según la ley de Dios, según la Biblia. Entonces, allí descubrimos a través de la Biblia que el día de descanso verdadero, según la palabra de Dios, es el día sábado. Así que hoy vamos a ver qué espera Dios de mí acerca de la observancia del verdadero día del Señor. Así que sobre eso vamos a estar leyendo en la Biblia hoy. Antes entonces de estudiar juntos, me gustaría invitarte a orar. Inclina tu rostro, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por todas tus bendiciones. Gracias por tu infinito amor, Señor. Quiero suplicarte que de manera muy especial estés con aquellos, Señor, que hoy están viendo esta clase bíblica virtual, donde aprendemos sobre los temas más importantes de la Biblia. El jueves pasado analizamos juntos cuál era el verdadero día de reposo, y según la ley, según los 10 mandamientos, descubrimos que el verdadero día de descanso es el sábado. Hoy vamos a ver otro tema sumamente importante, es cómo observar verdaderamente ese día. Y quiero suplicarte, Señor, que toque nuestros corazones, que nos ayudes a decidirnos por ti y a observar tu día santo. Quédate, Señor, con mis amigos, quédate con aquellos que escucharán tal vez el audio, con aquellos que están estudiando tu palabra, con aquellos, Señor, que tienen dudas, que no saben para dónde ir. Que tu palabra hoy aclare todas sus dudas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, Dios los bendiga. Muy bienvenidos, ¿sí? Es un gozo, una alegría poder encontrarnos como cada jueves para estudiar allí la palabra de Dios, estudiar los temas más importantes de la Biblia. Hoy, como les decía, la lección 13, la que vamos a estudiar hoy, lleva por título ¿Qué espera Dios de mí los sábados? ¿Sí? ¿Qué espera Dios de mí los sábados? ¿Qué quiere que yo haga en su día santo? ¿Sí? Como estudiamos el jueves pasado, el sábado es el verdadero día de descanso, como lo enseña claramente la Biblia. Repasando un poquito lo que vimos el jueves, descubrimos que el sábado había sido instituido por Dios mismo en el Edén. Antes de que existiera una nacionalidad, solamente estaba Adán y Eva, y Dios ya le había dado como día de descanso para ellos desde el principio de la creación el día sábado. Descubrimos que tanto Jesús como su madre, la Virgen María, como los apóstoles, incluso Pablo, que fue apóstol después de la muerte de Jesús, también guardaba el sábado. Por lo tanto, eso, ¿verdad?, es incompatible con
algunas enseñanzas que dice que después de la muerte de Jesús se dejó de guardar el sábado y se guardó el domingo en conmemoración de la resurrección de Cristo, que fue un día domingo. Por lo tanto, ¿verdad? No es así, porque Pablo, que fue apóstol varios años después de la muerte de Jesús, seguía guardando el sábado. Y más todavía hemos leído la semana pasada que en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 nos dicen que en el cielo guardaremos el sábado. Entonces, como la ley es el reflejo del carácter de Dios y Dios no cambia, Dios es eterno, tampoco, ¿verdad?, sus mandamientos cambian. Es decir, Dios lo dio allí en el Sinaí, dijo claramente cuál era su día de reposo, y entonces el Señor no ha cambiado. Cuando vino Jesús aquí a la tierra y se comenzó a escribir allí el Nuevo Testamento, tampoco hay ningún indicio de que se haya cambiado el sábado por el domingo. Al contrario, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se menciona claramente que el único día de reposo es el día sábado. Ahora, probablemente esto te parezca muy raro, probablemente esto sea una sorpresa para ti. Tal vez es la primera vez que has escuchado que el sábado es el día de reposo. Pero te animo a que no me creas a mí, sino que le creas a la Biblia, a tu Biblia, la que tienes allí en tu hogar. Léela, descubre cuál es la verdad, qué tiene Dios para mostrarte. Y si Dios te muestra allí claramente en su palabra que el sábado es el verdadero día de reposo, te animo a que lo obedezcas, que lo sigas, sabiendo que Dios guardará de ti. Ahora, indudablemente esto es un gran desafío en estos tiempos, en este mundo donde la mayoría no guarda el sábado como el Señor lo enseña. La mayoría guarda el domingo, muchas iglesias cristianas guardan el domingo también. ¿Eso significa que la mayoría tienen la razón? Por supuesto que no. Allí puede la mayoría estar también equivocada, porque no están siguiendo lo que la Biblia dice. La Biblia dejó claramente la enseñanza que el sábado es el verdadero día de reposo y que el sábado es el día para consagrarlo a Dios. Así que quiero incentivarte que puedas entonces guardar el verdadero día de reposo como el Señor quiere. ¿Y cómo quiere Dios? De eso vamos a estudiar hoy. La primera pregunta es, ¿qué hizo Dios con el sábado? Aquí hay algo muy importante porque Dios ya nos dio ejemplo sobre la observancia del día sábado. Así que vamos a ir, como la semana pasada, vamos a ir al principio, al Génesis, ¿sí? ¿Qué tiene Dios para decirnos allí en el Génesis cuando todo comenzó, ¿sí? Y también allí comenzó el sábado? ¿Qué información importante tendrá para decirnos allí en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3? Génesis es el primer libro, así que vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así: la pregunta es, ¿qué hizo Dios con el sábado? La pregunta dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿qué hizo Dios con el día sábado? Aquí la Biblia menciona que Dios hizo tres cosas con el día sábado. En primer lugar, dice la Biblia que Dios reposó en el día sábado. O sea, Él dio ejemplo de reposar en ese día. Versículo 3 nos dice que no solo reposó dándonos ejemplo, ¿sí?, descansando en ese día, sino que además Él bendijo el día sábado. Y en tercer lugar, lo que hizo Dios con el día sábado es
que lo santificó. Comento un poquito a qué se refieren cada una de estas tres acciones. El hecho que Dios haya descansado en el día sábado no lo hizo porque Él estuviera cansado, porque estuviera, ¿verdad?, allí agotado, porque Dios es Dios. A Dios no lo afecta el trabajo, la fatiga. Dios no es un ser humano para que se canse. Dios es Dios. Por otro lado, ¿qué podría haberlo cansado a Dios si creó todas las cosas con excepción del hombre y la mujer? Lo hizo con su palabra. Así que por supuesto Él no estaba cansado. Más aún, Él no puede cansarse porque Él es Dios, es eterno, es omnipresente, es omnipotente. Entonces, Él no descansó porque estuviera cansado, sino que Él reposó en el día sábado para darnos ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Más aún, Él puso una bendición en el día sábado, porque bendijo ese día. Esto significa que si tú y yo guardamos el día sábado, seremos también bendecidos. El sábado es un día bendito, diferente a los otros días. Y en tercer lugar dice que Dios santificó el día sábado. Esto significa santificar, literalmente significa apartar, ¿sí? O apartarlo, ¿sí?, para que tenga solamente un uso sagrado. Dios, al santificar el día sábado, lo apartó de los 7 días de la semana como un día especial, exclusivo para el uso sagrado solamente. A los otros 6 días no se los santificó. Los demás 6 días, desde el domingo como el primero hasta el día viernes como el sexto día, como ya hemos estudiado la semana pasada, basados allí en Lucas capítulo 23, 50 en adelante, incluso especialmente el versículo 1 del capítulo 24 de Lucas, donde nos menciona que el primer día de la semana habían ido María, la mamá de Jesús, con María Magdalena al sepulcro para ungir el cuerpo de Cristo, pero ya Jesús había resucitado. La Biblia misma menciona que el día domingo, el día en que Jesús resucitó, también se lo llamaba primer día de la semana. Así que Jesús y Dios, al santificar el día sábado, lo apartó como un día sagrado, como un día santo, que no se puede usar para otra cosa que no sea para lo sagrado, que es totalmente diferente a los otros 6 días. Ya vamos a entrar más en detalle la diferencia entre el sábado y los demás días de la semana. Pero aquí entonces nos queda claro que Dios reposó para darnos ejemplo, que si yo guardo el día sábado voy a ser bendecido porque Dios puso una bendición, Dios hizo bendito el día sábado, y que debo también, así como Dios apartó el día sábado para uso sagrado, debo también en ese margen de tiempo de una semana que yo también tengo, apartar el día sábado solo para uso sagrado, solo para la comunión con Dios, y los otros 6 días son días comunes para dedicarme a mis labores. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué día se deben hacer los preparativos para respetar el día sábado? ¿En qué día? Vamos a buscar la respuesta en el libro de Éxodo, capítulo 16. La semana pasada también analizamos este capítulo y vimos un poco de estos versículos acerca del maná, versículos 22 y 23. Dice, en el día sexto recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, mis hermanos, aquí se nos presenta claramente
que en el día sexto de la semana dice que debían recoger doble porción de maná. Y dice que aquel día, ¿sí? Moisés les habló a ellos y les dijo: mañana es el día santo. O sea, el sexto día, ¿verdad?, es antes de el día sábado. El día sábado tenían que guardar doble porción, la mitad la comían el viernes y la otra mitad la comían el sábado, al siguiente día. Por eso el versículo 23 dice: mañana es el día santo. ¿Por qué debían guardar la otra mitad para el día sábado? Porque el sábado no caía maná. Entonces, cuando nosotros analizamos el texto, nos damos cuenta que si el sexto día es el anterior al día sábado, el sábado es el séptimo día. El sexto día entonces sería el viernes. El sábado es el séptimo día, cuando no caía maná. Entonces, ¿cuándo se deben hacer los preparativos para el día sábado? Por supuesto, el día viernes, ¿sí? El viernes es el día entonces en que yo debo terminar los preparativos para poder descansar en el día sábado. Nótese aquí cómo ellos se preparaban, ¿verdad? Ya tenían la comida del día siguiente del sábado, para que el sábado no tener que ir a recoger el maná, sino que ya la tenían guardada desde el viernes. Y solamente cuando se la guardaba del viernes para el sábado, esa comida no se agusanaba. Recuerden que ellos estaban en el desierto, no había heladera, no había nada para conservarla. Cuando la guardaban en otros días, esa comida se podría. Si la guardaban de un martes para un miércoles, la comida al otro día ya estaba podrida. Sin embargo, la comida que se guardaba desde el viernes para el sábado o del sexto día para el séptimo día, no se agusanaba y no hedía, porque allí estaban obedeciendo la ley de Dios. Había bendición en la obediencia a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué día debemos terminar nuestros preparativos? El día viernes. Digo terminar porque si arrancamos el día viernes con los preparativos, probablemente no lleguemos a terminar los preparativos. Y el sábado nos va a encontrar tal vez muy cansados. Por eso mi sugerencia es que el viernes terminemos nuestros preparativos, que durante la semana nos preparemos para que el día sábado sea realmente una delicia, un encuentro personal con Jesús. Pregunta número 3. ¿A partir de qué momento se inicia el sábado bíblico? Bueno, esto es muy importante. Levítico 23:32. Levítico 23:32 nos dice lo siguiente. Dice así: día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Entonces, ¿en qué momento del día comienza el sábado? Aquí nos dice que debemos observar el día sábado de tarde a tarde. Entonces, para nosotros hoy occidentales, en la actualidad, cada día comienza a las 0 horas, ¿verdad? Y va desde las 0 horas hasta las 0 horas de la noche. Pero en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, los días se contaban de tarde en tarde. ¿Qué marcaba la tarde? ¿Sí? El final de la tarde y el comienzo del nuevo día lo marcaba la puesta de sol. Entonces, ¿en qué momento se inicia el día sábado? Al atardecer del día viernes. O sea, cuando el sol se pone, allí entonces del día viernes, cuando el sol ya se estaba bajando, se estaba poniendo, la puesta del sol, ahí entonces estaba comenzando el día sábado, ¿sí? No comienza el sábado a las 12 de la noche, sino que al viernes, a la puesta del sol, ya comienza el sábado. ¿Y cuando termina el sábado? Como la Biblia también lo dice, de tarde a tarde, o sea, cuando al atardecer del día sábado termina
el día sábado. Y a partir de allí, en esas horas, ¿verdad?, que quedan todavía de hasta las 12 de la noche, ya comenzó el día domingo y puedo hacer mis tareas laborales cotidianas. Y entonces hasta la puesta del sol del día viernes debo ya terminar todos mis preparativos para descansar en el día sábado como Dios nos manda. Por lo tanto, no es cuando uno puede, sino que hay un horario establecido en el inicio y en el fin del día del Señor. Por supuesto, esto es tomado de la Biblia, no es un capricho mío, ¿no? Es algo que está tomado de la palabra de Dios y hacemos bien en observar lo que la Biblia nos enseña. ¿De qué hay que abstenerse el día sábado? ¿Qué es lo que no tengo que hacer el día sábado? Bueno, vamos a la misma ley de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 20. Allí en el versículo 10 dice: mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. O sea, ¿qué es lo que no debo hacer en el día sábado? Dice la Biblia que no hagas ninguna obra, ningún trabajo, ninguna tarea laboral es que debo hacer, no debo hacer allí en el día sábado, ¿sí? No es que tengo que no hacer nada, ¿sí? No es que es un día, ¿verdad?, para tirarme a dormir y bueno, ya a descansar, ¿no? No hago nada de nada, sino que lo que no tengo que hacer es la tarea laboral, ¿sí? Pero hay cosas que sí puedo hacer y sobre eso, ¿verdad?, es lo que la Biblia nos va a mencionar ahora en un ratito. Pero el trabajo, ¿verdad?, lo que sea buscar el sustento diario, no debería, así como ellos no salían, los hebreos no salían, ¿verdad?, del día sábado a buscar su comida, sino que ya la tenían desde el viernes, tampoco nosotros deberíamos salir a trabajar el día sábado para conseguir los recursos, ¿verdad?, o nuestros alimentos, sino que debemos esperar en Dios, ¿verdad? El que Él es nuestro sostenedor, que Él es nuestro proveedor. Por lo tanto, los alimentos los tengo que buscar desde el domingo hasta el día viernes. En esos 6 días, dice la Biblia, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día descansa en el Señor, confía en el Señor. Tal vez alguien estará diciendo, pero pastor, yo necesito comer, tengo que alimentar a mi familia. Bueno, yo lo sé, yo sé que tú eres responsable y que quieres sostener tu hogar, pero quiero también decirte que confía en Dios. Dios te dice, trabaja desde domingo hasta el viernes, 6 días. Y en otras palabras, Dios te está diciendo, si tú trabajas 6 días y dedicas el día sábado para la comunión conmigo, no te preocupes, yo te voy a dar de comer el día sábado. Amén. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces el día sábado? Porque de repente alguien puede estar preguntándose, pero qué feo debe ser el día sábado, debe ser aburrido, sin hacer nada. Pero la Biblia nos dice que cuáles son las cosas que sí podemos hacer. Lucas 4, 10, 16, ¿sí? Perdón, la pregunta dice, ¿dónde debemos asistir el sábado? Y el ejemplo mayor lo encontramos, por supuesto, en Jesús otra vez. Así que vamos a leer Lucas 4, 16. Lucas 4, 16 dice así. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, o sea, el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, Jesús, nótese que él iba a la sinagoga los días sábados, o sea, la iglesia. Y no estaba en la iglesia aquel sábado porque estaba ahí, ¿verdad?, por casualidad, ¿no? Sino que la Biblia dice que era su costumbre
ir a la sinagoga o a la iglesia los días sábados. Entonces, ¿dónde debemos asistir el sábado? A la iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús. Si usted y yo queremos hacer lo que Jesús hacía, queremos ser fiel a Dios, tenemos que seguir su ejemplo. Y Jesús nos dejó ejemplo en relación a la observancia del día sábado. Él iba a la iglesia. Ahora, probablemente te estarás dando cuenta de un problema en esto, ¿no? Probablemente estarás preguntando, bueno, pero ¿a qué iglesia voy? Si la iglesia abre generalmente los domingos para tener un culto. Bueno, me parece excelente tu pensamiento. Le estás entendiendo muy bien. Obviamente que a la iglesia que debemos asistir es a la iglesia de Jesús. ¿Y cuál es la iglesia de Jesús? Es la iglesia que guarda el sábado. Te pregunto, si Jesús estuviera aquí hoy en la tierra y mañana es viernes y llegara el sábado, ¿a qué iglesia iría Jesús? ¿Iría a alguna iglesia que observa el día domingo? Por supuesto que no, porque Él es el Señor del día sábado. Él es el que instituyó el día sábado y Él anhela que guardemos el sábado porque nos dejó ejemplo, porque bendijo el día sábado y porque lo santificó. Por lo tanto, si Él estuviera aquí un sábado en la tierra, iría a la iglesia que guarda el sábado. ¿Y cuál es la iglesia que guarda el sábado? Bueno, la única iglesia aquí en Banda del Río Salí, donde a mí me toca pastorear, y en Alderete y alrededor, o en la ciudad de Tucumán, la única iglesia que guarda el sábado es la iglesia adventista del séptimo día. Por eso yo soy adventista del séptimo día, porque entendí que la Biblia menciona claramente que el día sábado es el verdadero día de reposo. Por eso los sábados voy a la iglesia y quiero animarte a que si quieres obedecer a Dios, asista los sábados también a tu iglesia, a la iglesia de Dios, a la iglesia adventista. Busca la iglesia adventista más cerca de tu domicilio y participa. Y entonces guarda el día del Señor conforme a su mandamiento. Ahora, ¿qué se puede hacer en el día sábado? Ya hemos visto lo que no se puede hacer, todas aquellas tareas laborales o que no me permitan allí tener plena comunión con Dios. Ahora vamos a ver qué sí se puede hacer en el día sábado. Y por supuesto, el sábado no tiene que ser un día aburrido, de una siesta interminable, solo para dormir, para descansar, sino que porque Dios cuando descansó, no descansó porque estaba cansado, sino que aparte del descanso físico está el descanso espiritual. Adán y Eva habían sido creados un viernes, no estaban cansados tampoco, pero Dios les dijo, mañana van a descansar. Y ellos descansaron no del aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Así que mis hermanos, ¿qué se puede hacer en el día sábado? Mateo 12:12 nos dice lo siguiente. Mateo 12:12 dice así: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días sábados. Entonces, ¿qué se puede hacer en el día sábado? Lo que se puede hacer es el bien. La Biblia nos menciona que el día sábado es para hacer el bien. ¿Y qué sería hacer el bien? A mí me gusta siempre pensar en qué haría Jesús. Y me gusta imaginarme que si Jesús estuviera aquí en la tierra, bueno, ¿qué haría Él? Y por supuesto, para pensar y reflexionar en qué haría Jesús, me tengo que basar en la Biblia. Tengo que ver en la Biblia qué hacía Él cuando estaba en la tierra. Y ahí tratar de descubrir qué haría Él en los días sábados.
para que tú y yo entonces podamos seguir su ejemplo. Y cuando pienso en lo que haría Jesús, por supuesto, miro en los evangelios donde nos hablan allí de la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando miro allí los evangelios, me doy cuenta que Jesús gustaba de estar con las personas dolientes, con las personas enfermas, con las personas tristes, con las personas deprimidas, con las personas que se sentían culpables por su pecado. Allí estaba Jesús, sanando, visitando, acompañando, abrazando, consolando. Entonces, cuando miro estas cosas, me pongo a pensar en qué sería hacer el bien. Bueno, cuando yo ayudo al necesitado, cuando hago pasar a alguien, ¿no? A un anciano, la calle, cuando ayudo al que está con necesidad, cuando ayudo al que está en algún problema, cuando consuelo a una viuda, a un viudo, cuando asisto a una persona enferma o la visito en el hospital, todo eso es hacer el bien. Cuando ayudo, ¿verdad?, a mi vecino, cuando aporto para su bienestar, estoy haciendo el bien. Cuando visito, cuando consuelo a alguien, estoy haciendo el bien. Entonces en el día sábado yo puedo hacer el bien. Todo lo que sea el bien para el otro es lo que tengo que hacer en el día sábado. Que no sea para mi beneficio, sino que sea para el beneficio del otro. Por lo tanto, el sábado no me preocupo por mí, porque Dios ya se preocupa por mí. Ahora el sábado yo tengo que hacer el bien a los demás. ¿Está bien? Entonces, quisiera preguntarte, ¿es importante para ti guardar el sábado? ¿Te gustaría guardar el sábado? ¿Quisieras seguir el ejemplo de Jesús? Espero de todo corazón que así sea. Bueno, Dios ha hecho una promesa maravillosa para sus hijos fieles. En el Salmo 37, el versículo 25, nos dice cuál es esa promesa maravillosa. Salmo 37, versículo 25. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. La Biblia nos promete que si somos fieles guardando el día sábado, dice Dios que Él no te va a desamparar ni a ti ni a tus seres queridos. Probablemente estás pensando, pero pastor, ¿cómo hago? Yo trabajo en sábado. Si no trabajo en sábado, tal vez pierda el trabajo, me descuenten, lo que gano me alcanza a lo justo. Imagínense si me descuenta. Querido amigo y amiga, no soy yo el que te está pidiendo que guardes el sábado. Es Dios, es su palabra. Pero sí entiendo tu pesar. Ahora la Biblia nos da esta promesa maravillosa. Me apoyo allí en la historia del maná. Dios les dijo: yo seré su proveedor, confíen en mí. No salgan el sábado a buscar los alimentos, yo el viernes les daré doble porción. Y algunos salieron a buscar el sábado y no lo hallaron. Entonces, confía en el Señor. Deja tu caso en las manos de Dios. Dile al Señor: Señor, ayúdame, sosténme, provee para mi familia. Y estoy seguro que Dios hará maravilla. Tengo tantos testimonios hermosos para contarte, historias asombrosas de personas que fueron fieles a Dios y Dios hizo maravilla en ellos. Recuerdo la de mi papá. Mi papá era albañil, trabajaba en una empresa constructora. Un día le dijo al ingeniero que él había conocido la palabra de Dios, que quería ser obediente a lo que Dios decía.
y que en eso de conocer la Biblia había conocido que el sábado era el día de reposo y un día que no debía trabajar, sino que debía hacer el bien a otros. Así que le pidió al ingeniero que le diera libre el día sábado y que él podía hacer otras tareas o trabajar más horas, venir el domingo, hacer de sereno si quería, que le dio varias opciones o en las semanas trabajar más horas para compensarlo del día sábado. Pero el ingeniero le dijo así: mira, dice, yo sé que vos sos un buen oficial, pero necesito que trabajes el día sábado. Así que como querés que te dé el día sábado, dice, anda nomás a tu casa y te voy a dar libre toda la semana. No vuelvas, hay muchos queriendo trabajar. Así que mi papá quedó sin trabajo. Pero comenzamos a trabajar allí en nuestra casa y el Señor jamás nos dejó mendigar. Dios siempre proveyó para nuestras necesidades. Dios también hará lo mismo contigo si así lo decides. Dios también prometió que nos brindará una protección allí en los momentos difíciles. En Deuteronomio capítulo 11 nos muestra la maravillosa protección de Dios. Deuteronomio 11, versículo 13 al 15 dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Aquí Dios menciona que el Señor, ¿verdad?, iba a proveer de la lluvia a su tiempo, iba a proveer, ¿verdad?, del sol, iba a proveer que todas estas cosas naturales importantes para que sus campos florezcan y puedan cultivar y alimentarse, porque la sociedad de aquel tiempo era agrícola, ¿no? Agricultores, donde vivían de la tierra, del ganado. Bueno, hoy tal vez tú y yo no vivimos de la tierra, del ganado, ¿sí? Pero la promesa es la misma. Así como Dios no le iba a fallar a sus hijos fieles, dándole la lluvia, la temprana y la tardía, ¿sí? Dios lo iba a cuidar de las plagas, Dios iba a cuidar de sus ganados para que tengan suficiente alimento. Dios también hará lo mismo contigo y conmigo. Dios te dará lo suficiente, lo necesario para que vivas dignamente si eres fiel a Dios. Sabes, he sido fiel a Dios en la observancia de su día santo y el Señor no me ha fallado. Por supuesto, no tengo riqueza, ni siquiera tengo un terreno propio, ¿sí? No tengo una casa, pero el Señor proveerá y siempre proveyó. Dios lo hará contigo también. ¿Quisieras ser fiel a Dios? ¿Quisieras observar su día santo? Anhelo que tu respuesta sea sí. Indudablemente el desafío es grande, pero apóyate en el Señor. Él es tu proveedor, tu sostenedor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Confía en el Señor. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay poder en el Señor. Hay bendiciones en el día del Señor. Y anhelo de todo corazón que puedas entregarte al Señor, que puedas comenzar una vida nueva con el Señor, que puedas dedicar y disfrutar de ese día santo en compañía de nuestro buen Dios. ¿Te gustaría entonces guardar fielmente el santo día siguiendo el ejemplo de Jesús?
Si esa es tu decisión, levanta tu mano allí, déjalo en los comentarios y dile: Señor, yo quiero serte fiel también. Antes de terminar, me gustaría decirte que atrás de la hojita, en el dorso, tienes más información para leer allí también en la Biblia y ampliar un poco más el tema que hoy hemos tratado. Anhelo de corazón que haya sido claro y que también te haya incentivado a decidirte por Dios y a seguir su palabra y sus mandamientos. Te invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu infinito amor. Quiero suplicarte de manera especial por mis amigos que están estudiando tu palabra, que están tomando decisiones. Hoy, Señor, probablemente sea una de las decisiones más importantes, pero también difíciles de nuestra vida. Dejar de guardar el mandamiento humano para guardar el mandamiento divino no es sencillo. La sociedad va en contra de tu voluntad. Guardar el sábado puede ser bastante desafiante, pero quiero suplicarte, Señor, que aumentes nuestra fe, que podamos creer en tus promesas de que tú nos sostendrás, que tú cuidarás de nuestros hijos, de nuestra familia, que tú no fallarás, que tú eres un Dios todopoderoso. Quiero pedirte, Señor, que hagas maravillas allí entre nuestros amigos que están tomando esta decisión de obedecer tu ley, tu mandamiento y de seguir tu ejemplo. Acompáñalos, bendícelos, que tu promesa de que no desamparará a su familia se haga realidad. La reclamamos, Señor, para cada uno de los amigos que nos escuchan y que nos miran. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, Dios los bendiga. Nos vemos entonces allí, no este jueves, sino el siguiente, porque este jueves, en realidad desde el domingo, tendremos una campaña de temas bíblicos a las 20 horas, desde este domingo hasta el viernes 21, con la palabra del pastor Bruno Razo. El título de esta semana especial, desde el 16 hasta el 21, a las 20 horas, desde el domingo 16 hasta el viernes 21, será una voz de esperanza. Te esperamos entonces allí a las 20 horas. Dios te bendiga, Dios los acompañe, un gran abrazo. Nos vemos de este jueves al otro. Dios los bendiga mucho.